Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. En redes sociales cada vez es más frecuente encontrar mujeres que presumen una vida dedicada al hogar, la crianza y el cuidado de sus esposos. Se hacen llamar tradwives o esposas tradicionales. Es un movimiento que suma millones de seguidores y que ha abierto un intenso debate. ¿Es una expresión de libertad femenina o un regreso a modelos que limitaron durante décadas los derechos de las mujeres? Vamos a tratar de entender este fenómeno, vamos a platicar, conversamos con Gabriela Vargas, periodista y politóloga. Gabriela, Gaby, te saludo con mucho gusto, buena tarde. Buena tarde, Jania, a ti y a tu auditorio. ¿Qué realmente es esto del movimiento Tradwives y por qué ha generado y ganado tanta popularidad? Pues mira, Jania, efectivamente, como ya lo has comentado, ahorita está mucho en boga en las redes sociales, porque además es un movimiento que ha adquirido fuerza principalmente en las redes sociales, pero que no es nuevo. O sea, surgió desde mediados del 2010, 2015, ya empezaba a hablarse de este movimiento, pero claro, no tenía el impacto que estamos viendo ahora en las redes sociales. Y tras el COVID, que siempre pensaré, como muchos sociólogos y politólogos, que fue un parteaguas en la historia de la humanidad, este movimiento de regresar nuevamente a las mujeres a sus roles tradicionales adquiere fuerza, ¿sí? Y lo vemos efectivamente ahora en las redes sociales porque tras el COVID, Jania, vimos cómo los gobiernos, a muchos de ellos les gustó tomar decisiones unilaterales y al margen de la sociedad. Y esto no es más que una reproducción del sistema de fuerza y patriarcal en toda su expresión, donde una persona o un grupo básicamente integrado por hombres son los que toman las decisiones. Uh-huh. Esto que vemos y observamos a nivel político desde entonces, bueno, se tradujo en el crecimiento de estas olas de ultraderecha nuevamente que surgen de movimientos conservadores que han adquirido mucha fuerza no solo en Europa sino en Latinoamérica y que su espacio donde se han reproducido pues son actualmente las redes sociales. Y así como hace unas semanas, Jani, hablábamos de la manósfera que está llamando a los hombres que buscan que se fortalezca esa imagen de virilidad tradicional e incluso a veces violenta, ahora tenemos la contraparte de las mujeres que según el discurso, y hay que tener mucho cuidado en lo que estamos escuchando en las redes sociales, pareciera, así como se dibuja, que es una decisión de las mujeres el querer regresar al espacio doméstico, a la cocina, a los hijos, al cuidado de las plantas y que además sean sobre todo dependientes económicos de los varones. Y en este sentido, Jania, es bien importante porque hay un argumento de fondo que se está manejando como el que justifica el que miles de mujeres estén tomando lo que le llaman esa decisión o su decisión. Y dicen, es que las mujeres están agotadas, es el burnout el que las agota porque ahora el movimiento feminista las ha cargado de expectativas. ¿Sí? Y las expectativas es, tienes que ser buena profesionista, tienes que ser buena madre, tienes que ser buena esposa. Y estas mujeres argumentan, estoy agotada de eso y mi descanso y mi paz me la da regresar al rol de superioridad económicamente y que mi esposo varón asuma las decisiones, el espacio público, el desarrollo y yo pueda descansar. Correcto. Sí, a veces dices, ay, pues mejor que me mantengan. Pero digo, eso sí sería pues hablar de otra época, ¿no? Y además ya no estamos en esos tiempos. Hay miles, si no es que millones de mujeres que tienen que salir solas adelante y entonces pensar en estar en tu casa y ser buena mamá y ser buena cocinera y ama de casa, pues ya no es una posibilidad si no tienes otra oportunidad de ingreso, ¿no? Además, quería preguntarte, ¿esta implicación también habla de pues los hombres tomen la decisión y las mujeres ya no voten? ¿Es así? Justo era el siguiente punto que quería abordar, Jania. Así como dices, muchas dicen, estoy agotada, mejor que me mantengan.
La bandera feminista por la autonomía financiera de las mujeres obedece no solo a que se desarrollen profesionalmente, obedece a que la autonomía financiera te da poder para tener decisiones. O sea, quien señale que se puede ser autónomo en decisiones en una relación de pareja o familiar donde uno de ellos no tiene ingresos económicos, pues está mintiendo, porque tarde o temprano quien sí los tiene establece las condiciones y ahí se establece una relación de poder. El que tiene la autosuficiencia económica es el que toma finalmente las decisiones porque es el que puede dar las directrices. Entonces, cuando se habla de, pues mejor que me mantengan, le estás dando esa posibilidad a tu pareja, ¿sí? Quien sea, a que finalmente tenga el peso mayor en las decisiones porque es quien otorga el capital por el cual se mueve la dinámica familiar, si quieres, ¿no? Si estamos hablando de este movimiento de Tradwife. Pero ¿qué ha sucedido? Justo a partir de este movimiento de Tradwife, Jania, hay una parte más politizada y polarizada de ese propio movimiento que ha llevado esta imagen de regresar a los roles tradicionales de género a un movimiento todavía mucho más preocupante que tiene que ver con la elección de voto y este principio del voto, el voto individual y secreto, traducirlo a lo que sería el voto familiar, ¿sí? Uh-huh. Y en el voto familiar, Jania, siguiendo este hilo de pensamiento que te estoy señalando, si el que tiene el poder económico es el que da la directriz en una familia, por supuesto que podemos esperar en relación a cómo se votaría en una familia. Obviamente, quien tenga el poder económico, que como lo viene manejando este movimiento, es el varón, será quien dictamine hacia dónde se votaría una elección política. Y no nos debe de sorprender que este movimiento esté tomando auge pues justo con la llegada de Trump en Estados Unidos, ¿sí? Uh-huh. Porque cuando ganó Trump, Jania, mucha gente no lo recuerda, pero muchos jóvenes, porque hay muchos jóvenes que de la manósfera y que han alimentado todos estos contenidos del republicanismo en Estados Unidos, ellos señalaron en sus principales eslogans tras el triunfo de Trump, decían que se deroga la enmienda 19 por la cual se les reconoció el derecho a las mujeres. Vaya. Fue lo primero que dijeron. Sí. Sí. Y eso, bueno, te estoy diciendo cuando recién se declaró su triunfo. Entonces, es un movimiento que se ha ido alimentando. Primero de manera silenciosa, por eso quería poner el contexto que desde 2010 empezó a nacer y en dónde estamos parados ahora en 2026 y cómo ha tenido mayor fuerza e impulso a través de estos algoritmos que premian ese tipo de contenidos para polarizar, porque así como está la manósfera, ahora tenemos a la Tradwife, pero de fondo nos dejan ver la antesala de movimientos políticos, curiosamente ni siquiera que se propongan legislativamente, porque le podrá costar muy caro al partido que lo proponga, sí, pero que dejan y expanden en la opinión pública que pareciera que la propia sociedad pueda demandar esto que estamos hablando del voto familiar, uh-huh, y con ello una regresión brutal de los derechos principalmente de las mujeres, Jania, sí, en lo que hoy conocemos como el backlash. Sí, me parece que es como el principio para encender la cadenita de pólvora, ¿no? Y que esto llegue a explotar para regresarnos. Es como un tema muy retrógrada, ¿no? Todo lo que se ha ganado, toda la lucha, todos los derechos que hoy tenemos, es como voltear a los talibanes, ¿no? Primero en donde ya no votes, después en donde ya no estudies, que te quedes en la casa, después que ya no tengas las oportunidades de trabajo, mucho menos de dirigencia de nada, ¿no? Gubernamental, empresarial, en el ámbito privado o de gobierno, y luego pues que te encierren, que camines atrás del hombre. O sea, me parece, estoy poniendo el ejemplo de los talibanes, que es mucho más gráfico y drástico, pero pues es regresar al pasado. Probablemente están romantizando una época que quizá nunca fue tan perfecta, ¿no? Pues efectivamente en los contenidos digitales, Tania, se romantiza.
Se romantiza porque se idealiza una figura de las mujeres en donde están muy contentas cocinando, están en el campo recogiendo el cultivo, las flores, pero de entrada pues partamos de que las sociedades son totalmente diferentes, y Latinoamérica, que se caracteriza por tener familias uniparentales donde las mujeres sostienen todo, vaya, sinceramente Latinoamérica me parece un poco distante de ello. Pero también desafortunadamente Latinoamérica suele seguir las tendencias. Y esto que inició como un movimiento, insisto, silencioso, y que ahora se ha visualizado y que se está expandiendo, pues ya está escalando, Jania. Primero empezó en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Europa ya también se empiezan a preocupar, porque ya como narrativa, partidos de extrema derecha, ¿no? Vox en España, Che en Portugal, incluso en el este de Europa, se habla de esta narrativa y se socializa a través de las redes. Y mucho ojo, porque lo que te decía que inició como un proceso casi invisible, ahorita es un tema en la opinión pública, y estamos hablando a 16 años, y los cambios y los retrocesos no nacen de un día para otro, Jania. Pueden suceder durante un proceso más largo, pero irremediablemente podríamos estar hablando, insisto, de lo que tú ya refieres. Pareciera que estamos regresando a la edad antigua, y es que los derechos de las mujeres, desafortunadamente, la historia nos ha demostrado que avanzamos 3 pasos y nos regresan 2, y tenemos que empezar otra vez y regresamos 1, y es un cuento de nunca acabar. Y yo te diría, el burnout de las mujeres no viene del trabajo ni de las cargas excesivas, sino de 2 factores, Tania. Una, que las mujeres sí crecimos, se nos reconocieron más derechos, pero los hombres no cambiaron el rol tradicional ni asumieron funciones de cuidado para que compensáramos la carga familiar entre los dos, por un lado. Y por el otro lado, Jania, me parece que ese burnout de las mujeres es por las grandes expectativas que les exige la sociedad, cuando apenas estamos en ese camino de consolidación de derechos que desafortunadamente siempre nos están obligando a defenderlos, a reafirmarlos y a seguir haciendo una lucha permanente que, claro, que nos agota. Quisiéramos que simplemente se aceptaran. Sí, por supuesto. Y además, bueno, de esta brecha de todo, económica, generacional, intelectual, de salarios, de todo, exigen igual, pero no hay retribución igual, ¿no? Yo insisto, no se le paga lo mismo a un hombre que a una mujer en el mismo puesto, no trabaja lo mismo un hombre que una mujer en la misma casa, no trabaja ni en la calle, ¿no? Ya sea remunerado o no es el mismo tiempo que se le emplea, que le dedicas tú como mujer o como hombre. En lugar de estar pensando que equiparáramos, ¿no? Que discutamos el equilibrio, el trabajo, la familia, el desarrollo personal, en lugar de estar pensando, pues regresen a la casa, métanlas a la casa y que no opinen y que se dediquen ahí a lavar los platos. Me parece que sí, a mí me parece que es un retroceso. ¿Qué nos gustaría? Pues que fuera todo parejo. Y yo creo que tendremos que seguir hablando de estos temas, porque sin duda van creciendo, como bien lo dices, y van alimentando de poco en poco esta semillita de estados quizá teocráticos, ¿no? Que es muy riesgoso. Gaby, pues como siempre, muchísimas gracias por el análisis. ¿En dónde te leemos? ¿En dónde te escuchamos? Independientemente que aquí estés todas las semanas. Estamos en Instagram, mi querida Jania, Gabriela Vargas Go, y en X, Gaby Vargas Go. Ahí nos pueden seguir, porque por supuesto vamos a tener podcast de esta emisión para que también opinen. Nos encantaría escucharles. Recuerden que de lo que estamos hablando aquí es que hombres y mujeres tengamos la capacidad de decidir por nosotros mismos, y no por narrativas ni políticas que pretenden nulificarnos. Ahí está. Bueno, pues para entender esto, Trade Wife, que ha revertido este debate que parecía superado, el papel de la mujer dentro de la familia y la sociedad. Muchísimas gracias, Gaby, de nueva cuenta. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, mi querida Jania, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Soy Jania Novel. Regreso, no se vayan.